Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Nos podéis escuchar en iVoox, en la radiodelahistoria.com, en Spotify, en Apple Podcasts y en algún sitio más de estos que van recogiendo a todos los podcasts que pillan por ahí y los van poniendo en paquetitos. Y sobre todo en primumgradus.net, que es la página web del programa. Además, podéis poneros en contacto a través del correo electrónico primumgradus@gmail.com. Y dicho esto, pues que siempre lo tengo que decir para que sepáis dónde encontrarme y cómo comunicaros, pues os tengo que decir que hay que continuar con la historia de los rusos, o la historia de Rusia, o mejor dicho, de la historia de los zares de Rusia. Nos quedamos en Alejandro I, en el último capítulo. Y voy a comenzar de una manera un poco peculiar. Voy a comenzar con una enmienda, porque equivocarse es de hombres y rectificar de sabios. Así que vamos a ser sabios. Bueno, la fe de ratas viene de un comentario de un oyente. Y bueno, me hubiese dado cuenta igual, porque si no esta historia no se podría entender. Pero vale la pena que veáis lo que me dice, muy amablemente. Dice así, es Brombeis. Se llama, ese es su nombre en iVoox, su apodo, supongo que no se le llamará así. Pues dice así: enhorabuena por el podcast. Estamos en el podcast de Alejandro I, Enhorabuena por el podcast, ante todo. Me ha gustado este episodio, pero debo decirle que da un dato erróneo. Su hermano Constantino no había muerto antes. Unos años antes había renunciado al trono, cosa que solo sabían ellos y la zarina madre. Ni siquiera su sucesor, Nicolás. En ese momento Constantino era virrey de Polonia y se había casado morganáticamente. Claro, le tuve que responder y dije, pues muchas gracias, se me ha colado un gazapo. En el próximo podcast de Historia de Rusia haré la correspondiente rectificación y le citaré. Bueno, he empezado por citarle y la rectificación viene a continuación. Efectivamente, Constantino voluntariamente se retiró de la carrera sucesoria. Y se casó con una princesa alemana, ya siguiendo la tradición. El matrimonio le fue muy mal porque parece ser que tenía un carácter no muy apacible. Era bastante impetuoso y, vamos, su matrimonio se frustró al poco de casarse. Y su mujer huyó de él, literalmente. Y no era mal partido. Esa casa alemana de la que venía también llegó a emparentar con la casa real inglesa. En fin, ya se ve que los principados alemanes, a falta de grandes territorios, tenían una política matrimonial interesante. Bueno, la cuestión es que, a pesar de que su mujer logró que volviese de Suiza, al poco tiempo volvió a huir y no había manera. Y acabó casándose con una aristócrata polaca, y aquel era un matrimonio morganático. Así que no tuvo ningún problema en renunciar a todos sus derechos en 1822. Hay que tener en cuenta que en 1825 moría el zar Alejandro I. Y lo hizo mediante un documento que lo conocían el círculo más íntimo, igual que su boda morganática. Así que cuando murió Alejandro I se fue todo de sorpresa en sorpresa. Y no me extiendo más en la vida de Constantino. Bueno, sí, voy a decir sencillamente que realmente él fue como el gobernador de Polonia. Y en una primera etapa, le tocó pues reprimir duramente las rebeliones, suprimir el Senado, etcétera, etcétera. Pero luego se fue sentando y se fue encariñando con el nuevo país. Y cuando en 1830 surgieron revoluciones allí, debido a la ola revolucionaria de los años 30 y nacionalista, pues él puso un poco el grito en el cielo ante las represiones rusas y parecía que se había cambiado de partido. Y realmente es que era un hombre de ideas muy, muy ilustradas, muy liberales, podríamos decir, y por eso fue la gran esperanza de los sectores más progresistas cuando murió Alejandro I, que decía, bueno, Nicolás no, vamos con él. En fin. Como no es plan hablar de Constantín, he hecho apuntar estas cuatro cositas. Bueno, y se me ha olvidado decir, siempre fue un gran afrancesado, partidario de la unión de la alianza con Francia, con Napoleón. Incluso cuando estaba invadiendo Napoleón Rusia,
movió los hilos para intentar un armisticio y que hiciesen las paces y volver a unirse. Bueno, y esto le distanció un poquito más de determinados personajes de la corte. Y bueno, pues ya dicho esto, yo creo que ya podemos empezar a hablar de Nicolás, que es, al fin y al cabo, el tema principal del audio de hoy. Nikolai Pavlovich Romanov vio la luz del sol por primera vez un 25 de junio de 1796. Era el tercer hijo del emperador Pablo I y nieto de Catalina II, la Grande. Antes de él iban dos niños, Alejandro y Constantino. ¿Os acordáis? Los dos ojitos, el izquierdo y el derecho, de Catalina, que literalmente se los quitó a sus padres, a Pablo y a su mujer, y se los quedó ella para educarlos como futuros gobernantes. Ella tenía grandes designios, por eso les puso nombres simbólicos: Alejandro en honor a Alejandro Nevsky, y Constantino, recordando a Constantino el Grande, el fundador de Constantinopla. Y los educó ad hoc con preceptores traídos de fuera y que les imbuyeron ideas ilustradas, evolucionadas y a la última moda. Mientras que el resto de hijos, entre los que estaba Nicolás, pues se quedaron con sus papás y tuvieron otra educación muy distinta. Y esto es importante. ¿Cuál fue la educación del niño Nicolás? Pues básicamente una educación militar. Desde bien pequeño eligió como juguetes pues espaditas, fusiles de madera, soldaditos de plomo, y entró en el servicio militar muy joven, cuando tenía 6 meses de edad. Diréis, hombre, ¿esto cómo puede ser? Bueno, era una tradición que había de nombrar comandantes honoris causa, por supuesto, a los bebés de la casa imperial. A la edad de 3 años el niño vistió el uniforme de coronel del regimiento de caballería imperial. Bueno, toda su educación fue así, y además no solo porque, bueno, por tradición, sino que el muchacho le gustaba todo esto. Y entonces, pues los comandantes que estaban al cargo del ejército seguían el estilo prusiano y habían asesores prusianos. Su misma madre también era una princesa alemana, no hay que olvidarlo. Y él, para seguir la tradición familiar, se casó, o quizás fue casado, esta vez por su hermano mayor, Alejandro I, con una princesita también prusiana, nada más y nada menos que la hija del rey de Prusia, Federico Guillermo III. Y esta chica se llamaba Federica Luisa Carlota Guillermina. Naturalmente, cuando llegó a Rusia, pues se bautizó en la Iglesia Ortodoxa y cambió su nombre por el de Alejandra, en honor a su padrino, el emperador Alejandro I. Además, el zar, Alejandro, donó a su hermano y a su cuñada el palacio de Anichkov, en San Petersburgo, y ahí podían llevar su vida social y en fin, los dotó bien y se preocupó por ellos. El matrimonio llegó a tener hasta 7 vástagos, 4 hijos varones y 3 hijas. El hijo mayor, Alejandro, llegó a heredar la corona del Imperio ruso. Nicolás le amaba, pero como amaba un señor educado en la severidad prusiana. Pues eso, con dureza, con severidad. Cuando recibía huéspedes, pues alardeaba de su hijo, se enorgullecía de él y para eso lo mandaba despertar, fuese la hora que fuese, lo sacaba del dormitorio bien chiquitín y lo sacaba, pues eso, de la cama, lo ponía de pie y le hacía marchar al compás de un tambor, diciendo que un soldado siempre debe estar listo para la marcha, y lo presentaba entre sus compañeros. ¿Veis qué chico tan marcial y tan espabilado tengo? El niño estaría hasta las narices de su padre, pero esto es un rasgo que define bien su carácter. Era un hombre por naturaleza autoritario, frente a sus hermanos mayores, que habían sido educados en ideas más liberales, por decirlo de alguna manera. Nicolás realmente se convirtió en un militar ejemplar que no necesitaba comodidades. Siendo emperador ya, durmió en camas duras, cubriéndose tan solo con un capote militar. Fue muy frugal en la comida y casi no tomaba bebidas alcohólicas. Siempre abogó por la disciplina y el cumplimiento estricto de las órdenes. Y su modelo era el zar Pedro el Grande, un antepasado suyo tampoco muy lejano. Pero bueno, él supongo que pensaría, junto con su esposa, que su destino era
pues ser un alto grado militar y dedicarse pues a eso toda la vida y sin aspiraciones al trono. Porque el siguiente después de Alejandro era Constantino. Pero él no supo nunca, bueno, sí, lo supo cuando ya todo se declaró después de la muerte de Alejandro, pues no supo nunca ni del matrimonio morganético de su hermano Constantino, ni de que expresamente había renunciado a la sucesión, para recalcar que, bueno, aparte de que ya sé que por el matrimonio no puedo suceder, pues además hago un documento expreso, y esto lo hizo en 1722, 3 años antes de que muriese Alejandro I. La verdad es que Alejandro I sí que lo sabía y quizás por eso se preocupó especialmente de su hermano pequeño. Así que cuando murió, Alejandro, allí a las orillas del Mar Negro, estaba con su esposa, ¿os acordáis? Bueno, lo conté en el anterior capítulo. Pues claro, murió el 1 de diciembre, hasta el 4 de diciembre no llegó la noticia a San Petersburgo. Las cosas de palacio van despacio y las cosas en Rusia van muy despacio porque las distancias son enormes. Así que llegó el 4 de diciembre a San Petersburgo la noticia. Entonces algunos aprovecharon rápidamente para moverse. Ya sabéis, cada vez que se muere un emperador, pues hay movimientos. Y nadie sabía la existencia del documento donde Constantino renunciaba a sus derechos. Así que los cortesanos y los intelectuales anexos a ellos, más, digamos, liberales, más ilustrados, pues albergaban grandes esperanzas en Constantino, que al fin y al cabo había sido educado en estas ideas. Y rápidamente pues se apresuraron a prestarle juramento. El 9 de diciembre llega a Varsovia, donde estaba Constantino, ¿os acordáis que era el gobernador de Polonia?, una carta donde el Consejo Imperial se ponía a sus órdenes como nuevo zar. Ya os he dicho que varios altos funcionarios civiles y militares ya habían prestado juramento de fidelidad a Constantino como soberano. Pocos días después, en los funerales de Alejandro I, el príncipe Constantino informó desde Varsovia al Consejo Imperial y a su hermano Nicolás Pavlovich de su renuncia al trono ruso, que ya lo había hecho 3 años antes. Por lo tanto, la corona recaía en el príncipe Nicolás, el menor de los hermanos, y que muchos no esperaban. Y sobre todo este grupito que se había apresurado a mandar la carta a Constantino. Tenían todas sus esperanzas en él, porque sabían de sobras cómo era el carácter y la formación de Nicolás. Era un hombre autoritario y seguro que era firme partidario del absolutismo. Y no se dieron fácilmente por vencidos. Seguían R que R diciendo que habían jurado fidelidad a Constantino. Pero este volvió a enviar otra carta y a decir que él se consideraba súbdito de Nicolás. Aún así, ellos no cejaban en su intento. Era su oportunidad de imponer sus ideas en el gobierno. Además, preveían que lo pasarían mal con el nuevo zar. Nicolás al principio había dudado del asunto. No esperaba ser él el heredero. Le pilló todo por sorpresa, pero con el tiempo fue asumiendo que su situación y decidió pues aceptarlo con plenitud, y se fijó para el día 26 de diciembre en San Petersburgo el día del juramento de lealtad a Nicolás, que entraría a formar parte del zarato con el nombre de Nicolás I. Cuando ya quedó bien claro que Nicolás I iba a ser zar, pues el grupo de progresistas o liberales o como queráis llamarlo, pues decidieron dar un paso adelante y tramaron un golpe de estado. Y no les salió muy bien porque no tuvieron los suficientes apoyos, aunque en el principio parecía que aquello iba muy en serio. Se congregaron hasta 3.000 soldados en la plaza del Senado junto a la estatua de Pedro el Grande, pues para hacer presión. Y al cabo de un tiempo, pues Nicolás, que ya estaba convencido, pues mandó a tropas leales a él mismo, unos 9.000, o sea, triplicaban el número, para hacerles entrar en razón. Y ahí vemos en la plaza los dos grupos de militares frente a frente, mirándose, observándose y sin atreverse a actuar. La idea es, bueno, cuando vea que realmente tengo el ejército leal a mi persona, pues estos tipos se disolverán y se vendrán a un acuerdo. Eso fue lo que se dijo en principio. Y como la cosa iba alargándose, imaginaos la gente,
se iba apelotonando los curiosos, viendo a ver qué va a pasar, qué va a pasar. Pues un héroe de la guerra, un héroe de la guerra patria contra Napoleón, el conde Mijaíl Miloradovich, que era respetado por todo el mundo, pues decidió dar el paso. Apareció montado a caballo, se acercó a los soldados rebeldes para instarles a reconocer como zar a Nicolás, y aquí se acabó todo. Justo en ese momento, cuando estaba hablando o intentando hablar con ellos, uno de los oficiales sublevados pues le pegó un tiro y lo mató. Había matado a un héroe de guerra. Inmediatamente otro de los oficiales sublevados, Nikolai Panov, dirigió una pequeña carga de caballería, pequeña porque fue muy tímida, contra el Palacio de Invierno, que fue rechazada fácilmente y con mucha rapidez. Quedaron las espadas en alto hasta que ya Nicolás decidió poner en acción a los cañones. Vinieron una serie de piezas de artillería y a cañonazos liberaron la plaza. Los soldados rebeldes se dispersaron en desbandada, huyendo hacia el río Neva, o se rindieron de inmediato. Durante ese atardecer y hasta entrada la noche, los rebeldes fueron perseguidos y buscados por todo San Petersburgo, y aquí acabó la sublevación. Luego pues vino las consiguientes redadas y la consiguiente represión. Todo el mundo que pudiese estar en relación con los sublevados pues fue sancionado, fue represaliado. Vamos a ver, ya Nicolás partía de unas ideas bastante autoritarias. Era un firme partidario del absolutismo. Y si encima el primer día, bueno, incluso antes de su coronación ya le reciben así, pues le hizo reafirmarse más en sus ideas y se dio cuenta de que él pensaba que solo podía gobernar con mano dura. Así que fue una época, su reinado, de represión, de policía secreta y de censura. Tuvo fijación por las ideas liberales que venían de Occidente, así que los libros se vigilaban enormemente. No se podía escribir según qué cosas y no se podían traducir según qué libros extranjeros. En la universidad también tomó medidas para que determinadas personas no accediesen a ella, y todas las personas que habían conspirado y habían caído en sus manos pues fueron condenadas a diversas penas que iban desde el destierro a los trabajos forzados, e incluso hubo ejecuciones públicas por ahorcamiento. Desde luego los que eran desterrados a Siberia o a trabajos forzados y todas estas penas luego no podían recuperar sus bienes, que les fueron expropiados. En 1833, un ministro suyo, Sergei Uvarov, ideó un programa de autocracia, ortodoxia y nacionalismo. Autocracia, ortodoxia y nacionalismo. Esa iba a ser la guía ideológica del régimen, una especie de educación para la ciudadanía o de formación del espíritu nacional en versión rusa absolutista. La gente era educada para que fuese leal de una forma ilimitada a la autoridad que no se podía cuestionar del zar, a las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa rusa y a la propia nación Rusia, que se identificaba también con todo lo anterior. Esto dio pie, pues este apoyo incondicional a la Iglesia Ortodoxa rusa, pues a que se pusiesen peros a las otras confesiones que se asentaban en el imperio. Y esto lo padecieron especialmente, por ejemplo, la Iglesia greco-católica del oeste del país. Y también se promulgaron varias leyes que restringían derechos a los judíos. Nicolás centralizó el Estado y el ordenamiento de las leyes. Fue especialmente importante su publicación en 45 volúmenes de las leyes del Imperio ruso. Se fundó la Policía Secreta, el tercer departamento de la Cancillería de Su Majestad, este era el nombre que tenía, para investigar las conspiraciones políticas. El mismo Pushkin, el gran literato ruso, fue condenado al destierro. Y el tema eterno, el tema de los campesinos, de la servidumbre campesina, pues intentó resolverlo, pero sin desairar a los propietarios. Hizo algunas leyes para mejorar las condiciones de los siervos. Se prohibió a los terratenientes castigar a sus siervos con el destierro a Siberia y venderlos separando las familias. Pero bueno, el régimen de servidumbre permaneció.
En cuanto al desarrollo económico, pues se empeñó en la construcción de ferrocarriles y el zar estableció un régimen proteccionista. Así que, en cierto modo, gracias a esto se provocó un auge de la industria nacional. Pero de todas maneras, las reservas ideológicas que tenía para la entrada de nuevas ideas y sobre todo se creó una corriente filosófica contraria al capitalismo y a todas las ideas racionalistas que venían de Occidente, no fueron precisamente un acicate para el desarrollo industrial. Se ganó el apodo del gendarme de Europa porque se empeñó en defender los derechos absolutistas de los reinos en toda Europa. Era como una defensa. Si defiendo a los demás, me defiendo a mí mismo. En 1830-31, las tropas rusas combatieron con dureza a los rebeldes independentistas polacos y aplastaron el levantamiento. En 1848, ya veis las oleadas revolucionarias, las del 30, la del 48, el ejército ruso fue enviado a Hungría para sofocar una revolución. Y ahí es cuando la prensa extranjera liberal pues, le puso este apodo del gendarme de Europa. Esa creía que era su misión, evitar la expansión de la revolución. Ya hablamos de que en esta época, lo dije así como de pasada, que habían numerosos pensadores o filósofos, no sé cómo decirlos, que daban vueltas a la eslavofilia, a un movimiento paneslávico frente a Occidente, al occidente europeo. Y esto le llevó pues, a seguir con la tendencia a pensar que Rusia era como la cabeza de todos los pueblos eslavos y ortodoxos de Europa. Así que se erigió en su defensor y esto le llevó en su política exterior a miscuirse en los Balcanes. ¿Y quién estaba en los Balcanes? ¿Quién era la gran potencia contra la que tenía que luchar ahí? Pues el Imperio Turco Otomano. Se erigió en defensor de los ortodoxos eslavos que estaban bajo el poder otomano. Nicolás envió tropas a la cuenca del río Danubio y el gobierno turco pidió ayuda a sus aliados. En octubre de 1853, Turquía, Gran Bretaña, Francia y el Reino de Cerdeña declararon la guerra a Rusia. La guerra se libró en el Cáucaso, en la región del río Danubio, en los mares Báltico, Negro, Blanco y en el mar de Barents y en la península de Kamchatka. Imaginaos, Kamchatka está al otro lado del mundo. Está encima de Japón, en una zona muy fría, en fin. Pero las batallas principales tuvieron lugar en Crimea, la famosa guerra de Crimea. En la mayor parte de lugares las tropas rusas se enfrentaron con éxito a los aliados, pero en Crimea fue rotundo su fracaso. Esa fue su gran derrota, aunque murió antes de que cayese Sebastopol. Pero ya para entonces se había dado cuenta del fracaso de su régimen y que la derrota era palpable y había sido humillado. De las consecuencias de la toma de Sebastopol y del posterior Tratado de Paz en 1856, el Tratado de París, hablaremos en el próximo capítulo, porque para esa época él ya había muerto. Nicolás murió el 2 de marzo de 1855, en vísperas de la gran derrota rusa. Aunque se haya sostenido que el zar se suicidó, parece más probable que su gastado organismo y su ánimo acosado no lograron superar un simple resfriado que derivó en neumonía. Ya se sabe, aquello del resfriado mal curado. Y como balance, pues cabría decir que pese a la censura impuesta por Nicolás I y pese a sus ideas inmovilistas y su conservadurismo a ultranza, durante su reinado se inició la Edad de Oro de la literatura rusa, y en su época se efectuó la primera compilación legal del imperio, ya lo hemos dicho, se regularizó la circulación del papel moneda, se mejoraron las comunicaciones con el ferrocarril, y aunque se quedó corto en todas las reformas, y sobre todo, pues fue un florecimiento de la cultura rusa. Aparecieron grandes literatos como Turgenev, como Pushkin sobre todo, y alguno más. O sea que fue un reinado contradictorio. Intentó poner puertas al campo, intentó frenar las ideas liberales que venían de Europa y cayó derrotado por los países que ostentaban esas ideas. Y hasta aquí la historia resumida de Nicolás I.
No he querido hacer hincapié a los hijos extramatrimoniales y otras cosas que ya sabéis que tenían todos los zares, que tuvo unos cuantos, y tampoco a sus extravagancias derivadas de su paranoia, porque claro, se acordaba de cómo murió su padre Pablo y bueno, y tenía un poco de aprensión y eso le hizo ser un tipo todavía más huraño de lo que era por naturaleza. En fin, espero que os haya gustado este episodio y pronto tendréis el siguiente episodio de la historia de Rusia o de los zares de Rusia. Mientras tanto, que lo paséis bien y si os ha gustado poned un me gusta. Hasta pronto.